En este vídeo obtendremos una aproximación de la integral entre 1,1 y 1,5 de la función elevado a x usando la fórmula de Simpson. Acotaremos el error cometido utilizando la expresión del error que aparece en la fórmula de Simpson y obtendremos el error exacto cometido. Después calcularemos el polinomio interpolador en los nodos correspondientes, integraremos este polinomio interpolador y veremos que el resultado de la aproximación que habíamos obtenido con la fórmula de Simpson coincide con la integral de este polinomio interpolador desde 1,1 hasta 1,5. Bueno, tengo que decir que esa integral, claro, elevado a x, su integral es elevado a x, coincide por la regla de Barrow con e elevado a 1,5 menos e elevado a 1,1. O sea que en este caso no tiene mucho sentido aplicar la fórmula de Simpson porque conocemos una primitiva y sustituimos, pero se plantea pues para que practiquemos con la fórmula de Simpson. Entonces, lo primero que haremos es definir nuestra función f de x, que será elevado a x. Entonces, tenemos el intervalo donde integramos desde 1,1 hasta 1,5, llamaremos a 1,1 y b a 1,5. De aquí, h será la semidistancia, b menos a partido por 2, y entonces nuestros nodos serán x sub 0, que será a, x sub 1, que será a más h, será el punto medio entre a y b, y x sub 2, que será igual a b. Perfecto, entonces vamos a introducir todo esto en máxima, calculamos los elementos, aunque bueno, en este caso está clarísimo, porque se tiene que h, la semidistancia entre 1,1 y 1,5, la distancia 0,4 entre 2, 0,2, y x sub 0 es 1,1, x sub 1 es 1,3 y x sub 2 es 1,5. Pero nosotros lo introducimos en máxima, entonces f de x sería, para definir una función, dos puntos igual a el número e, se pone en tanto por ciento e elevado a x, ya tenemos introducida f de x, y entonces ahora introducimos los límites de integración, el inferior a, que es 1,1, para definir una constante seguida de dos puntos, b sería el límite superior, 1,5. Ahora la semidistancia, h, es una constante, dos puntos, b menos a partido por 2, sería 0,2. Y ahora x sub 0, que es igual a, estos serán los nodos, x sub 1 igual a más h, y x sub 2, que sería a más 2h, lo que es lo mismo b. Y entonces, ahora vamos a obtener la aproximación. Para ello utilizamos la fórmula de Simpson. Vamos a borrar aquí. Y se obtiene que la integral entre 1,1 y 1,5 de elevado a x sería h tercios de f de x sub 0 más 4f de x sub 1 más f de x sub 2. Y entonces vamos a sustituir todos los elementos en esta expresión para obtener la aproximación aplicando la fórmula de Simpson. Para ello utilizamos máxima y entonces tendríamos h partido por 3 que multiplica siempre con asterisco a f de x0 más
4 multiplicado siempre con asterisco por f de x1 más f de x2. Y esto nos da la aproximación de la integral, aplicando la fórmula de Simpson. Le damos y queda esto de aquí. Pues eso lo vamos a copiar ahora en el folio. Entonces aquí se obtendría, y vamos a apuntar hasta la séptima cifra decimal, 1,4775361. Y esta sería la aproximación que obtenemos usando la fórmula de Simpson. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular el error exacto. El error exacto será el valor absoluto de la aproximación menos el valor exacto de nuestra integral. Valor exacto, como sabéis, lo podemos calcular. Estamos haciendo un ejercicio para practicar. Entonces eso, vamos a hacerlo todo en máxima. Entonces calculamos en primer lugar el valor exacto de la integral. Integrate en la instrucción, paréntesis, la función que integro, respecto de qué variable, coma, el valor inicial, el valor final, y entonces esto nos da el resultado de la integral. Observa que nos da un rollo aquí en medio y después una fracción. Eso es porque nos está dando una expresión como una fracción de ese resultado. Entonces, para obtener una expresión decimal, escribimos delante float. Vamos aquí, float, paréntesis y cerramos. Y así sí que obtenemos el valor exacto de la integral, que sería este de aquí. Y entonces, una vez que tenemos el valor exacto, como decíamos, el error exacto sería el valor absoluto ABS de el valor aproximado, que era este que teníamos aquí, copiamos y pegamos, menos el valor exacto. O al revés, como es valor exacto, como es valor absoluto, puedes poner en el orden que quieras. Y esto te quedaría el error exacto. Sería esto de aquí, esto lo vamos a copiar en el folio. Error exacto. Y ponemos hasta la séptima cifra, si quieres, 1,3071 25,9. Muy bien, pues ya tenemos el error exacto y ahora vamos a ir a por la cota del error a partir de la fórmula del error que aparece en el método de Simpson, la regla de Simpson. Entonces se tiene que el error es exactamente el valor absoluto de h quinta partido de 90 por f cuarta de psi, la derivada cuarta, donde psi es un valor que pertenece al intervalo límite inferior, límite superior de la integral, entre 1,1 y 1,5. En primer lugar, observa que, bueno, este valor no se va a conocer y por lo tanto no vamos a obtener la expresión exacta del error. Lo que vamos a hacer es acotar ese valor absoluto. Pero claro, en este valor absoluto hay algo que no depende de sí, por lo tanto es constante, que es esto de aquí. Entonces vamos a calcular ese valor, lo sustituimos y simplemente tendremos que acotar el valor absoluto de la derivada cuarta. Vamos a calcular h quinta partido 90 con máxima. Bajamos esto. Y h quinta.
partido de 90 nos queda pues esto que tenemos aquí. Pues vamos a copiarlo entonces en el folio. Esto sería igual. Copiamos hasta la séptima cifra decimal. Bueno, son todos 5. Si quieres podemos poner la séptima un 6. Redondeando. 3,5, 5, 5, 5, 5, 5, 6 por 10 elevado a menos 6. Y ahora por la derivada cuarta en EPSI. Que esto es lo que tendremos que acotar en el intervalo 1,1 y 1,5. Entonces, lo que vamos a definir es una función g de x que será esa derivada cuarta. Bueno, en este caso esa derivada cuarta está muy claro, porque como f de x es elevado a x, pasa a ser elevado a x. Entonces, podría poner elevado a x, si quieres ponemos la derivada cuarta, que ya sabes que es elevado a x. Entonces, lo que se hace es representar gráficamente, ver el comportamiento y obtener una cota superior de esa derivada cuarta en el intervalo, en este caso 1,1, 1,5. Aquí, como es elevado a x, que es una función creciente, pues el valor más grande pues sería sustituir en 1,5. E elevado a 1,5 sería la cota. Pero nosotros lo vamos a hacer para que lo veas, por si te surge otro problema. Entonces vamos con máxima. Entonces calculamos la derivada cuarta, div f de x, y ahora coma la variable con respecto de la cual derivo, y 4 veces calculo la derivada cuarta. Esto, pues claro, me da elevado a x, y entonces una vez que tenemos esto, pues representamos gráficamente para obtener una cota superior del valor absoluto de esta derivada. Para ello vamos a llamar, como habíamos dicho, g de x a esta función, la derivada cuarta, copiaríamos y pegaríamos, en este caso pues está claro, elevado a x, y representamos gráficamente valor absoluto siempre de g de x, y ahora hay que escribir corchete x, el valor más pequeño, 1,1, y el valor más grande, donde vas a estudiar la representación gráfica de la función. Bueno, ya sabemos que es elevado a x, es una función creciente, máximo del valor absoluto, elevado a x, su valor absoluto coincide con elevado a x, se alcanzará en 1,5. En este caso está claro, pero bueno, en otros pues igual no. Te interesa la representación gráfica, aquí sale, observa que crece, el valor más grande se obtiene en 1,5, entonces para el error habría que sustituir en 1,5, ¿vale? Entonces una vez que tengas esa información y sepas el valor donde tienes que sustituir, quitas esto porque si no después no te va a funcionar el programa, lo quitamos y entonces pues toda esa información nos vamos al folio y la ponemos. Entonces esto de aquí te quedaría, como hemos dicho, 3,555556 por 10 elevado a menos 6 y ahora por el valor absoluto de g de 1,5, que ya sabes que es e elevado a 1,5. Y entonces calculamos usando máxima el resultado de esto, con lo que tendríamos la menor posible de las cotas superiores del error cometido, utilizando la fórmula del error que viene en la fórmula de Simpson. Entonces tendremos aquí el valor de h quinta partido 90, pues si quieres lo ponemos así, porque aquí no hay problema, multiplicado y ahora por el valor absoluto de g de 1,5. Y esto que nos queda, la cota del error, que sería ese valor que tenemos aquí. Podemos asegurar que el error es menor que esa cantidad. Entonces esto lo copiamos en el folio y tendremos el primer apartado del ejercicio. Entonces copiamos hasta la séptima cifra decimal, 1,59
348 94. Perfecto, pues esto entonces sería la menor posible de las cotas del error cometido utilizando la expresión del error que nos da la fórmula de Simpson. Entonces vamos a pasar ahora al apartado 2 y en el apartado 2 lo vamos a desarrollar todo con máxima. Lo que haremos es calcular el polinomio interpolador en los nodos x0, x1, x2 y una vez que lo tengamos integraremos entre 1,1 y 1,5 comprobando que efectivamente el resultado que vamos a obtener es este que tenemos aquí, el de la aproximación. Y así, pues eso, verificaremos que efectivamente el método de Simpson lo que hace es integrar ese polinomio interpolador. Entonces vamos allá. En primer lugar vamos a las imágenes. F sub 0 sería f de x0. F sub 1 sería f de x1. Observa que pongo dos puntos porque estoy definiendo constantes. Final, f2 sería f de x2. Y ahora vamos a definir los L sub I de x. En primer lugar, L0 de x es una función, dos puntos igual. Entonces ahora una fracción, paréntesis para el numerador, paréntesis para el denominador. Arriba son los x menos x sub i, excepto x menos x sub 0, porque estamos en L sub 0. Luego tendríamos x menos x sub 1 por x menos x sub 2. Y ahora abajo lo mismo que hemos puesto arriba, pero en lugar de x, pues ponemos x sub 0. Sustituimos la x por x sub 0. x0 y x0, copiar y pegar. Ahí lo tenemos. Ahora, L1 de x, dos puntos igual, y vamos a copiar y pegar esta expresión y la adaptamos. Arriba tendríamos x menos los x sub i, excepto en este caso x sub 1. Luego x menos x sub 0 por x menos x sub 1 no se pone, por x menos x sub 2. Y abajo lo mismo que hemos puesto arriba, pero en lugar de poner x, pues ponemos, en este caso como es L sub 1, x sub 1. Seguimos. Ahora L sub 2 de x. Sería dos puntos igual porque es una función, si quieres fracción. Arriba vamos a copiar esto de aquí. Aparecería x menos x sub i, el producto, excepto x menos x sub 2. Luego x menos x sub 0 por x menos x sub 1. Y abajo lo mismo que hemos puesto arriba, pero sustituyendo la x por x sub 2. Una vez que tenemos esto, ya podemos calcular el polinomio interpolador, que sería p de x, dos puntos igual porque es una función, f0 por L0 de x, más f1 por L1 de x, más f2 por L2 de x. Ahí lo tenemos. Si queremos ver cuál es este polinomio, pues ponemos expand p de x. Y ahí lo tenemos. Y entonces, una aproximación de la integral usando el método de Simpson que tenemos es igual a integrar este polinomio en el intervalo 1,1, 1,5. Es la aproximación que obtenemos utilizando el método de Simpson. Entonces ponemos integrate p de x, coma, y ahora x, que es la variable
respecto de la cual integro, coma 1,1, 1,5. Damos al intro, obtenemos un rollo y al final un resultado con fracción. Quiero una expresión decimal, entonces te vas aquí, vamos a ponerle float para obtener una expresión decimal. Y ahí la tenemos. Quedaría 1,477536, etcétera. Bueno, puedes comprobar que es la aproximación que hemos obtenido utilizando el método de Simpson.